Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la tutoría Territorio en Enfoque. Esta es una tutoría de ordenamiento territorial para ingenieros. Mi nombre es María Leticia Pineda y bueno, vamos a dar inicio a esta tutoría. El nivel de formación para el que está programada esta tutoría es para pregrado de la Escuela CAPMA. El curso es Ordenamiento Territorial y el programa es Ingeniería Ambiental. Bueno, en esta tutoría vamos a hablar sobre qué es el ordenamiento territorial, cuáles son las bases que nos llevan a pensar en por qué es importante organizar el territorio en Colombia, de dónde surge esta necesidad, para qué nos sirve conocer los diferentes tipos del suelo y cómo esto afecta directamente a la ingeniería ambiental. Podemos ver cómo se integran para dar soluciones a diferentes problemáticas, así como para ver distintas perspectivas sobre cómo podemos abordar distintas situaciones en el país y en las ciudades. Bueno, ¿por qué es importante el ordenamiento territorial? Antes de empezar con todas las normas, quería comentarles que el ordenamiento territorial no es algo que surge solamente aquí en Colombia, es algo que se viene haciendo desde las primeras comunidades. Cuando el ser humano empezó a vivir en sociedad, decidió establecer una manera en la que debían construirse las ciudades o desarrollarse los centros poblados. ¿Esto para qué? Para determinar cuáles eran los sitios, digamos, que generaban poder o que de alguna manera nos debían llamar la atención, como donde vivían los líderes, digamos que para el tema ya propiamente de Colombia, entonces donde está centrada la plaza principal, la alcaldía, el centro de gobierno. Para nosotros en Colombia este ordenamiento territorial empezó con la colonización, entonces a partir de la colonización es que si ustedes se dan cuenta en Colombia todos los territorios están organizados de la misma manera, casi todos se caracterizan por tener la plaza principal con su iglesia, la alcaldía y alrededor es que empieza a desarrollarse pues el territorio. Vamos a encontrar la plaza de mercado, vamos a encontrar que siempre había una botica en esa época, que hoy en día sería una droguería o un centro médico, vamos a encontrar algunos centros de educación como los colegios, y a raíz de todo eso es que se viene desarrollando el territorio. Entonces es muy importante que lo veamos de esa manera, ya que no es solamente como que empezaron a existir los asentamientos humanos de una manera desordenada, sino que no, esto tenía una lógica y es a raíz de eso que vamos a ver que hasta la actualidad se conserva esto, y no solamente en Colombia, sino en muchos países. Cuando ustedes viajan a otra ciudad o van a otro país, lo primero que uno le dicen siempre es, conozca la plaza principal, conozca la plaza de armas, vaya a las catedrales, vaya a los museos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar cuenta de realmente cuál es la cultura, de cómo es que se maneja el territorio en ese país, en esa región, y nos va a dar como muchas señas de lo que es en la actualidad esa población, ¿no? Entonces vamos a ver que algunos son en gran medida como construcciones muy grandes, imponentes, otros en cambio son más pequeños también. De paso, esta es una invitación aquí en Bogotá, pueden ir a conocer en el Chorro de Quevedo está las primeras, digamos, la primera iglesia, las primeras casitas que hubo en Bogotá, y esto nos va a dar una idea de cómo eran nuestros pasados y nuestros antepasados y de cómo se organizaba el territorio. Entonces, bueno, para empezar ahora con esto, pues vamos a hablar del Código de Policía, la Ley 88 de 1947, el Plan Integral de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal. Todos estos son importantes, ¿por qué? Porque nos van diciendo cuál es como la manera en que en el país se empezó a hablar de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial y se empezaron a poner unas normas. Entonces, por ejemplo, en el Código de Policía empezaron a hablar de cuáles eran las normas básicas mediante las cuales pues debíamos vivir en sociedad, ¿no? Entonces, el tema de la disposición de los residuos sólidos, el tema de dónde debían ubicarse los centros de salud, los centros de servicio, las industrias, a partir de la ley 88, pues que sí es la más importante. Entonces se dice cuáles van a ser como los determinantes de estas construcciones, ¿no? Con el plan integral de desarrollo. Entonces ya se tiene una visión clara de cómo se van a desarrollar los territorios en el país. Y con el plan de desarrollo municipal, pues lo vamos a ver, pero a menor escala. Cuando uno visita los diferentes municipios de Colombia, se da cuenta que va a depender mucho, digamos, de la persona que esté a cargo de ese municipio en el momento, pues realmente de cómo es que se está desarrollando el municipio. Hay municipios que son extremadamente organizados, entonces uno puede ver que son municipios donde hay mucha limpieza, donde las construcciones son homogéneas, donde hay un desarrollo urbanístico que va acorde con la identidad cultural del municipio, de la región. Entonces vamos a ver que se hace un trabajo muy importante en el desarrollo de estos municipios. ¿Por qué? Porque hay algo de lo que vamos a hablar más adelante, y es que los planes de ordenamiento territorial y el ordenamiento territorial como tal debemos
destacar dos aspectos muy importantes. Uno es la conservación del medio ambiente. Nosotros pues ya sabemos que Colombia es un país que tiene una gran variedad de recursos, que es inmensamente rico en biodiversidad, entonces por lo tanto siempre todos los proyectos, planes y digamos que gestiones de desarrollo van a estar enfocadas a eso, el cuidado y protección del medio ambiente. Y por el otro lado vamos a encontrar el tema de la identidad cultural. En Colombia tenemos que trabajar muchísimo más en cuanto a identidad cultural. ¿Para qué? Para que esta identidad cultural no se pierda. Digamos que nosotros somos muy abiertos a la población en general, a recibir a extranjeros y más, pero no por eso debemos dejar de lado nuestras raíces y perder esa identidad cultural que es lo que nos caracteriza y nos enriquece. Entonces, dentro de esta línea del tiempo, entonces nuevamente también vamos a ver las distintas normas. Es muy importante que las conozcamos y que sepamos cómo se usan. ¿Por qué? Porque pues, digamos, nosotros no somos abogados, pero sí tenemos que saber que las normas están ahí para qué, para consultarlas y para asesorarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos van a servir las normas de ordenamiento territorial a nosotros como ingenieros ambientales? Nos van a servir para identificar permisos, licencias, consultorías, cualquier tipo de proyecto lo vamos a poder asociar a una norma. Entonces esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí entonces ya vamos a hablar propiamente de qué es el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial, como lo dices, digamos, un plan, un programa, un proyecto que busca el desarrollo del territorio. Cuando hablamos de desarrollo del territorio, queremos decir un desarrollo económico, político, social, ambiental, debe ser integral y holístico. ¿Por qué? Porque no se puede desarrollar el territorio solamente en un aspecto, digamos, solamente vamos a tener desarrollo económico, no, tenemos que tener todo el desarrollo de la región o del territorio. ¿Para qué? Pues para que alcancemos eso, como la integralidad y el equilibrio en todas las personas. Cuando uno tiene un correcto desarrollo del territorio, podemos ver que hay, ¿cómo se dice?, una disminución de el número de personas en estado de vulnerabilidad, disminuimos los riesgos, las catástrofes, podemos evitar que ciertas situaciones como una pandemia o un efecto, digamos, de alguna catástrofe natural, pues afecte nuestro territorio. Todo esto lo vamos a desarrollar en el plan de ordenamiento territorial y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son esos objetivos que vamos a desarrollar en el plan de ordenamiento territorial? Entonces, la definición de estrategias territoriales. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a tener en cuenta, no sé, a partir de 5 o 10 años? ¿Para qué? Para el desarrollo económico, social, político, de salud, etcétera. El diseño de instrumentos y procedimientos para la gestión y actuación. Entonces, ¿qué pasa? No podemos simplemente llegar y decir, no sé, como yo soy ingeniero ambiental, quiero que todas las ciudades o que mi territorio se llene de árboles. No, esto tiene que tener unos instrumentos y unos procedimientos que nos digan, ah, ok, es que esto tiene unos costos, hay que mirar el desarrollo de infraestructura, hay que mirar si la vegetación que vamos a sembrar si corresponde a este territorio o no es nativa, entonces hay que buscar otra. Si tenemos que verificar que esto no sea simplemente como una idea, simplemente, sino que realmente esto se pueda ejecutar. Y a través de eso, entonces sí, desarrollar programas y proyectos que nos permitan llevar a buen término eso que hemos pensado. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema de los proyectos es que se nos quedan en el papel y cuando se quedan en el papel pues tenemos una dificultad en cuanto a que pues todo está muy bonito pero en realidad no hemos podido ejecutar nada. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay unos principios también que son los principios rectores del ordenamiento territorial que son la participación, la competitividad, la equitatividad y la sustentabilidad. Entonces, ¿por qué debe ser participativo el ordenamiento territorial? Supongamos que llegan ustedes a un territorio, no sé, de la costa Caribe, pero ustedes son de la Orinoquía, y entonces en lugar de permitir que se tenga en cuenta como la identidad de la región Caribe, entonces llegan y dicen, no, nosotros queremos, yo quiero implementar todo lo que yo hago en la región Orinoquía, no, hay que permitir que las comunidades, y esto está descrito en los planes de ordenamiento territorial, puedan participar de las decisiones que se van a tomar. Para eso son los instrumentos de participación ciudadana, ¿no? La ciudadanía es quien va a verificar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y todo esto pues nos va a permitir que haya también como una especie de veeduría que garantice los derechos pues de la comunidad y que de pronto uno no llegue como a sobrepasar los términos, ¿no? En cuanto a la competitividad, entonces no sirve tampoco que se realicen proyectos que sean obsoletos en el tiempo. Entonces, no sé, algo que ya
haya estado de pronto científicamente comprobado que no sirve o que se venía haciendo hace 200 años y que se evidenció que no servía, pues no vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Tiene que ser algo que nos sirva para que el municipio despegue, para que se desarrolle y que sea competitivo comparado con lo que están haciendo los otros territorios. De la misma manera, que sea equitativo. Entonces, a la hora de ejecutar un proyecto o un programa, entonces no es simplemente como que yo lo voy a hacer y voy a beneficiar a los míos, sino que no, que efectivamente se pueda hacer una convocatoria pública, que sea la persona más capacitada, con mejores, digamos, referencias, quien pueda ejecutar el proyecto y al mismo tiempo que se le dé prioridad a todas las personas, es decir, hombres, mujeres, personas en vulnerabilidad, personas de la tercera edad, con discapacidades, de las diferentes etnias, grupos sociales. No debemos hacer distinción de ninguna manera, sino que debe ser equitativo para todas las personas. Y por último, pero no menos importante, la parte de la sostenibilidad. Debe ser sostenible no solamente a nivel ambiental, sino también debe ser sostenible a nivel económico. Porque entonces muchas veces planteamos proyectos que son muy buenos y que son muy importantes, pero no evaluamos la parte económica y eso pues nos va a generar una complicación terrible, es que no vamos a poder ejecutarlo o vamos a tener que endeudarnos. Entonces hay que mirar muy bien esta parte. Aquí entonces vamos a hacer una comparación de qué es lo que se hace y qué es lo que se espera. Entonces, en la imagen de la izquierda, ustedes están viendo, digamos, una fotografía de una montaña con un río, pero lo que se espera hacer con el ordenamiento territorial es identificar cuáles son los usos del suelo en ese territorio en particular. Entonces, pues claro, podemos tener diferentes territorios, digamos que la imagen podría cambiar, ¿no? Pero lo que se ve ahí que es, que en este caso, pues tenemos sobre todo un territorio de conservación. Entonces, al tener un territorio de conservación, tenemos que poder estar en la capacidad de identificar qué vamos a hacer con ese territorio de conservación, ¿verdad? Entonces, si lo podemos explotar de manera económica mediante el turismo o mediante, no sé, los bonos de carbono, identificar realmente cuáles son las capacidades de nuestro territorio. ¿Para qué? Para sacarle el mejor provecho no solamente a nivel económico, social, ambiental, sino también en pro del desarrollo. No estaría bien que yo llegara y dijera, no, voy a tumbar la montaña y voy a hacer un centro comercial. No, no vale la pena porque a la final no va a ser tan rentable ni va a preservar el territorio como debiera. En esta, entonces, por ejemplo, tenemos dos imágenes nuevamente. Entonces, en la imagen superior vemos simplemente pues unas casas y como una especie de parque en el centro. Pero si ya vemos la imagen de abajo, ¿qué vamos a encontrar? Que se genere, por ejemplo, un espacio de zona verde para algún tipo de actividad deportiva, que hay una zona peatonal, que encontramos mayor iluminación, esto que nos permite mejorar la seguridad, la parte de convivencia ciudadana, el hecho de que haya un espacio determinado para el deporte, para el juego, nos permite hacer redes sociales, lo cual pues conlleva una mejora en el territorio. Y también vamos a tener lo que les comentaba anteriormente, una visión integral del territorio, entonces cuáles son los servicios que podemos ofertar, etcétera. ¿Qué más vamos a encontrar? Sí, la planeación, vamos a poder hacer una planeación más correcta de nuestro territorio y también vamos a poder identificar, por ejemplo, en este caso, cómo debe ser la implementación de los recursos públicos, ¿verdad? Entonces, definir que, no sé, si efectivamente lo que se necesita en el territorio es la construcción de un centro de salud, entonces, bueno, ¿cuáles son los recursos de los que disponemos y cómo, pues, efectivamente diseñar un proyecto de ordenamiento territorial que nos permita construir ese centro de salud en el mejor lugar posible, que sea accesible, que cuente con los espacios, etcétera. Todo esto nos lo va a permitir el plan de ordenamiento territorial. Ahora vamos a hablar de la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar un caso de ordenamiento territorial. Cada estudiante va a definir un caso y a través del análisis de ese caso va a hacer una descripción de dicho caso, en el cual se van a identificar diferentes desafíos en los territorios y se va a destacar algún aspecto que esté relacionado con la sostenibilidad o con el medio ambiente. A través de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar los conceptos tanto de medio ambiente, sostenibilidad, como de ordenamiento territorial. Y al final van a participar en un foro de discusión en el cual ustedes van a poder hacer el análisis no solamente de sus casos, sino del de sus compañeros. Muy bien. Para hacer la evaluación, entonces van a ingresar a este Kahoot, lo pueden hacer muy fácil, lo pueden hacer con el PIN o con la URL o a través del código QR, van a responder las preguntas y pues ya esto sería la parte de la evaluación. Como conclusión de la tutoría, me gustaría que pues les quedara como una visión de lo que es realmente el ordenamiento territorial, para qué nos sirve y sobre todo cómo nosotros desde la ingeniería ambiental podemos sacar mayor provecho del ordenamiento territorial y presentar soluciones claras, oportunas a las diferentes, digamos, problemáticas que presentan los territorios. Les agradezco muchísimo por este tiempo, les comparto la bibliografía y quedo atenta a cualquier inquietud o solicitud. Muchas gracias y que tengan buen día.